Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos y a todas. Primero quisiera agradecer a Mauricio Fernández. Bueno, todos lo conocen, el director de Uldeco hace mucho tiempo, ya toda una institución, el Ministerio Público, así que todos lo conocen y saben la vasta trayectoria que tiene y por supuesto agradecerte, Mauricio, que estés dándonos esta capacitación a esta hora. En realidad es una preocupación de la Asociación Nacional de Fiscales permanente en intentar que los fiscales tengan capacitación, digamos, más masiva en relación a ciertas materias que no siempre todos los fiscales podemos acceder. Sabemos que hay una gran modificación en materia de delito económico, una profunda modificación en estas materias. Hay muchos fiscales que no han tenido la oportunidad de tener una capacitación más cabal respecto de estas materias que finalmente todos deberíamos conocer, más allá de que se dediquen o no se dediquen a estos temas como especialidad. Eh, y sabemos que, bueno, has hecho varios esfuerzos, Mauricio, en enviarnos varias guías que las he podido revisar, son bastante, están bien al callo, digamos, van bien al grano. Es un muy buen resumen de lo que ocurrió con esta ley 21.595. Sabemos que también esta ley introdujo unas modificaciones sumamente interesantes en materia de delitos ambientales y en otras materias, así que te invito a hacernos esta capacitación y ponernos al día, la verdad, en estas materias que muchas veces, como dije, no todos podemos acceder normalmente eh, a esta actualización. Así que un millón de gracias. No, muchas gracias a ustedes, Greta, y a la Asociación de Fiscales por darme esta posibilidad de encontrarme más ampliamente con fiscales de todo el país, con independencia de las especialidades que a veces son un tanto rígidas, y por eso creo que esta es una pequeña oportunidad para un barniz bien general, que yo creo que es útil para cualquier fiscal que quiera tener una noción un poco más completa de qué es lo que implica como le digo yo, esta mega reforma. Así que en función claro, de la complejidad que tiene esta legislación, que son varios estatutos en uno, esto va a ser como bien sintético, pero en la perspectiva, por último, después de si hay algún interés particular, podamos profundizar. Pero la idea es esa fundamentalmente, porque además el tiempo es acotado y con que algún esqueleto de la ley se quede en eso ya es súper valioso. Entonces, en concreto, se ven hartos temas que voy a mencionar, pero en forma muy resumida, porque lo primero, quiero decir un par de palabras respecto de a dónde salió esta ley y cómo se dio el debate parlamentario, porque es importante hacerlo presente y advertirlo, porque es bien sui generis. Después nos vamos a adentrar en un escueto barniz del estatuto propiamente, de nuevas sanciones penales para los delitos económicos incluidos en esta ley, que es mucho más que los delitos económicos porque es mucho más amplio, pero cómo se crea todo un nuevo estatuto distinto en muchos aspectos al Código Penal para la sanción de lo que esta ley más ampliamente señala como delito económico. Después, porque esto en el fondo no es una presentación sobre delito económico, sino que es una presentación sobre todos los estatutos involucrados en esta ley 21595, vamos a hacer también una mínima alusión a otro gran componente de la ley, que es la creación en el Código Penal de varios tipos penales ahora propiamente medioambientales y no mezclados con recursos hidrobiológicos y otras aproximaciones a lo medioambiental que tenían algunas leyes especiales y también en parte el código. También voy a aludir brevemente
porque es parte que esta ley también crea algunos tipos penales, pocos, pero los crea, tanto en el Código Penal como en algunas leyes especiales, y ese es, diríamos, como el tercer componente de la ley, o sea, nuevo estatuto de delito económico, nuevo estatuto medioambiental, creación de tipos penales, después ajustes a ciertos tipos penales tanto en el código como en leyes especiales, sería el cuarto componente de esta ley. El quinto componente de la ley, sexto punto de la exposición, es los tremendos cambios que se están haciendo con esta ley en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, vía reforma de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, que sería, digámoslo así, como el quinto estatuto dentro de esta ley. Después una cosa mucho más acotada y puntual, pero la menciono, la ampliación gracias o por esta ley de los delitos base lavado, solamente en un aspecto, pero bien amplio, que es la incorporación de todos los delitos medioambientales como delitos base lavado. Por último, o en penúltimo aspecto, también bien puntual, un par de reformas al Código Procesal Penal y una tercera reforma por media oblicua, porque no está en la 21595, pero por la ley de reincidencia se lleva el Estatuto de la Cooperación Eficaz al Código Procesal Penal. También voy a hacer una alusión acotada y breve a eso. Y por último, unos apuntes finales sobre los temas como más claves a la hora de enfrentar la ley. ¿Ah? Se ve ambicioso, pero va a ser relativamente acotado. Lo primero, entonces, esta ley es una ley post-estallido que recoge una serie de agendas digámoslo así, antiabusos en función de esta apreciación de que la delincuencia económica no responde, de que no hay sanciones, las sanciones son muy bajas, alguna frase en el mensaje del proyecto del ministro Juica respecto de que en realidad las sanciones, que hay bastante impunidad en materia de delincuencia económica, bueno, de todo eso y del interés de una serie de profesores de derecho penal, muchos de ellos o algunos de ellos también litigantes activos, algunos en realidad, pero litigantes activos algunos de ellos, en el fondo, no lo dicen, pero en el fondo de rescatar todo lo que habían discutido y aportado a raíz de los sucesivos proyectos de nuevos códigos penales y que encontraron la oportunidad vía la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de tener un espacio para impulsar esta moción parlamentaria para sacar la parte de delincuencia económica de los proyectos o con ajuste de códigos penales y llevarlo a una reforma que tuviera viabilidad. Entonces, ahí están los nombres de los apellidos de los diputados, bien transversal, desde el Partido Comunista hasta parte importante de la derecha, hay de distintos sectores, pero quizá un factor a marcar es el diputado Walker, que era presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara y que es como la cara visible con los profesores para este acuerdo de tramitación ad hoc que tuvieron en el Congreso y que después además se traslada al Senado y asume la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado y también tramita en el Senado el mismo proyecto que él tramitó como presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara. Tenía otras cosas este proyecto, tenía lo de responsabilidad penal de personas jurídicas que también se incorporó y el tema de la acción penal tributaria, que vamos a ver que eso después se desecha por una promesa del ministro de Justicia Cordero,
de que esto lo iban a abordar de todas maneras, pero en otro proyecto. Todavía esa promesa no se cumple, pero se la hemos recordado. Y bueno, los penalistas más activos coordina José Pedro Silva, que es un abogado, yo creo que más litigante que penalista, pero que con Medina, con Vileman, con Héctor Hernández, con Antonio Bascuñán. Yo diría que Antonio Bascuñán y Vileman son los ejes principales, pero Hernández también tiene un rol bien activo. Son toda gente que ha estado en estas comisiones de nuevo código, Londoño también, sobre todo para temas de valores y otros. Y la única mujer, yo creo que eso hay un déficit de participación, una ex Uldeco, Verónica Rosenbluth, que le encargaron la parte propiamente de normas antiabuso, que el proyecto igual algunas logró rescatar y logró transformar en ley. La tramitación para el Ministerio Público fue muy complicada porque derechamente quisieron marginarnos para no revolverles el gallinero y no dilatar las aprobaciones. No obstante, los oficios formales pidiendo que fuera escuchado el Ministerio Público y nos poníamos a disposición, ambos oficios, uno a la Cámara del Fiscal Nacional de la época y otro al Senado, tuvieron prácticamente ninguna acogida. Bueno, una época además en que estaba la cosa bien complicada para la máxima autoridad del Ministerio Público y por lo tanto solo pudimos intervenir en un aspecto más relacionado con la ley de mercado de valores y adoptaron una estrategia de, digámoslo así, de tramitación cerrada, estilo lo que hicieron con la creación de la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento y toda la creación de la nueva institucionalidad en materia la materia concursal de quiebras, como se decía antiguamente, donde cerraron también el debate y entonces todo el que quería opinar en general se recibía la opinión por los asesores y bueno, en general fue un proyecto que tuvo bastante apoyo hasta llegar al Senado, donde las votaciones fueron más divididas y más bien parte importante de la derecha votó en contra. El proyecto sale en mayo del 2023, pero con una serie de pifias por la envergadura del proyecto, hubo varios errores y no quedó otra que someterlo, que el Ejecutivo tuviera que mandar un veto y en el debate de ese veto fue donde el ministro Cordero prometió que la acción penal tributaria para el Ministerio Público la iban a incorporar en otro proyecto. Entonces, entramos al segundo punto, que es que como el estatuto de nuevas sanciones de los delitos económicos es bien enredado y por lo tanto vamos a hacerlo bien escuetamente, pero la ley fija 4 categorías de delitos económicos fácilmente ubicables porque los de la primera están en el 1, en el artículo primero de la ley, y así hasta el artículo 4 de la ley de delitos económicos va generando estos 4 estatutos con distintas reglas. También algún factor de exclusión, pero solo para los de segunda, cuarta categoría, no los de primera, que la ley no se aplica a pequeña o microempresa, pero como les digo, salvo que sean delitos de primera categoría. Una regla especial para concurso de delitos. En general, el delito económico tiene más fuerza y va a arrastrar a algunos que no sean delitos económicos. Esa es otra de las características donde más ajustes hay, es en la determinación, en las penas, en la determinación de penas, en cuanto a derechamente hacer inaplicables ciertos atenuantes y agravantes del Código Penal y crear otro tipo de agravantes y atenuantes ad hoc al mundo de la delincuencia económica
aplicables a este tipo de delitos. Por lo tanto, ahora hay que tener en la cabeza, el fiscal que trabaja con este tipo de investigaciones tiene que tener en la cabeza distintos estatutos para casi todo. Esta incorporación de los días multa, o sea, una forma de cálculo de las multas más concretamente en función de los ingresos del imputado, y eso también implica algún tipo de pesquisa respecto o de diligencia vinculada a los ingresos del imputado por el efecto que tienen. También una restricción importante de los beneficios y ajustes en la forma de los beneficios también de la ley 18.216. Como pueden ver, harta modificación, pero en síntesis, que alguna de los delitos por temporalidad caigan en alguno de los 4 artículos o en las 4 categorías de la ley, tiene implicancias fuertes en términos de la forma en que se determinan las penas, las penas privativas de libertad, los beneficios asociados a esas penas privativas de libertad, las consecuencias, las multas y otras consecuencias accesorias, incluido el comiso en términos bastante amplios, y lo más fuerte además es que no es que sea una aplicación facultativa en que el fiscal pueda invocar o no invocar la ley, sino que es, en el fondo, el estatuto se tiene que aplicar en teoría independiente de si se quiere aplicar o no. Entonces, en delitos económicos, los de primera categoría o los del artículo primero son absolutos, y por eso podemos ver que ahí tenemos una serie de delitos que son la alerta principal, porque esos delitos se les aplica el estatuto siempre, independiente del rol que cumplieron los ejecutivos, del involucramiento de la empresa, de cuán grande o cuán chica sea la empresa, o en el contexto en que se comete el delito, y por lo tanto es, en el fondo, y lo vamos a ver después en las claves, son lo que primero hay que mirar, si son algunos de los delitos de primera categoría, porque eso implica que hay que... parece que se me bajó la presentación, ¿o no? ¿Se ve? Parece Sí que se no. ve, sí se ¿Se ve. ve? Ah, ya. Soy yo Sí. No, aparece el PI. A ver, espérense un segundo. Esa presentación, No se PI. ve. Ahí sí. Sí, Ahí sí, ya. yo Entonces, sí la veía. ya. Bueno, pero entonces, eso en relación al resto de las categorías hay que empezar a ver si hay un involucramiento, es más relativo en ese sentido, porque hay que ver otra serie de variables para ver si le aplica el estatuto o no le aplica el estatuto de sanciones más severas en la práctica. Y eso hay que verlo en función de caso a caso. Primero, por lo tanto, primera categoría, siempre. ¿Ah? Y ahí tenemos los delitos como más sofisticados en general, pero dentro de los sofisticados hay hartos que son súper concretos porque aluden a una ley que tiene de todo. Entonces, claro, tenemos delitos de la ley de mercado de valores, delitos societarios, delitos de colusión, que es algo teórico, porque faltan más de 10 años para que tengamos la primera querella, yo creo, la Fiscalía Nacional Económica, pero bueno, es otro tema. Delitos concursales, pero por ejemplo, están prácticamente todos los delitos de la ley de bancos. Y ahí tenemos delitos como la invasión del giro bancario,
tenemos obtención fraudulenta de crédito, tenemos varios delitos, violación del secreto bancario, tenemos varios delitos que no son de Sanhattan, sino que no son tan, que son más cercanos a realidades de todas partes. Y entonces, este ámbito del artículo primero es el que hay que poner primero más ojo, porque después, aquí me quedo chueco, pero segunda categoría, hay un listado mucho más grande y aquí están casi todos los delitos económicos que sí reconocemos como delitos económicos normalmente y que son más del día a día, pero requieren de mayores características en términos que primero no puede ser ni una pequeña ni una microempresa, tiene que ser una mediana o gran empresa en el concepto que vamos a ver a continuación de lo que la ley enredadamente fijó como delito, como empresa mediana o sea, cómo definió la empresa de pequeña o microempresa, que son las que quedan fuera de la ley, para esta segunda, tercera o cuarta categoría. Entonces, en la medida en que haya un rol de un ejecutivo, de alguien que representa o actúa por la empresa, y hay algún tipo de beneficio, aunque no sea económico, hay posibilidad de aplicar la ley. Aquí hay un concepto también clave, enredado, pero clave, que es esta ley se remite a una ley sobre la pequeña y mediana empresa que regula lo que se entiende como mediana empresa, pequeña y microempresa, y en el fondo, en síntesis, hay que mirar los ingresos del año anterior, tanto por ventas, por servicios y por otras actividades, y descontarle los impuestos, y ese valor tiene que ser más de anual, tiene que ser más de 913 millones, 25.000 UF, o sea, como 80 y tantos millones de pesos de ingresos sin descontado impuestos por mes de ingreso de la empresa, como para que caiga en esta ley, digamos así. Entonces también lo vamos a resumir después, pero una de las cosas, si estamos ante un delito que no está en la primera categoría, sino que está en las otras, lo primero es que dilucidar es si se le aplica o no se le aplica en función de la empresa en la cual, a través en la cual opera el que en el fondo incurrió en el hecho eventualmente ilícito. Segunda categoría está la gran mayoría, como les decía, están los delitos contra el patrimonio, los ambientales, los concursales, están los tributarios y aduaneros, los informáticos, está una gran masa, digámoslo así, de delitos. Entonces, en este mundo más normal, va a haber que hacer ese ejercicio cuando hay posibilidad de una empresa de cierta magnitud. La tercera categoría es más acotada en términos de que exige que sean determinados delitos y haya un involucramiento también del Ejecutivo. Y eso también hay ciertos delitos funcionarios, falsificación de instrumento público, el delito funcionario contra el medio ambiente. Son más puntuales, pero son también más difíciles de aplicar, pero puede darse. Y la cuarta categoría también es bien enredada porque están dos formas de receptación y cuasi y lavado como figuras que pueden caer en esta ley también por esa vía. En el fondo, eso también lleva a la posibilidad de aplicación del lavado en esta fórmula que es vía de ley de delito económico. Pero por el tiempo no me voy a detener aquí.
la idea es poder contarles un poco más de todo lo que comprende el estatuto y sobre todo también poder dejar un espacio para preguntas. Una de las cosas que también incorpora esta legislación es una regulación explícita y expresa de ne bis in idem, y que regula y permite explícitamente que puedan haber sanciones en un ámbito administrativo y en un ámbito penal, y hace un ajuste que hoy día no existía, que permite que se calculen y se apliquen las multas, se consideren, si se han aplicado multas administrativamente, se consideren en el cálculo de las multas penales. Y también hay una regulación especial respecto de los concursos. También hay normas especiales respecto de aplicación en el tiempo. Está en una lámina inicial, pero lo pasé un poco rápido. Esta ley tiene como distintos momentos de aplicación. Todo el estatuto de delitos económicos y todos los delitos nuevos y todos los ajustes a delitos que ya existían empezaron a regir el 17 de agosto del año pasado. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya la vamos a ver, se amplió sustancialmente, empezó a regir ahora el 1 de septiembre de este año, 2024, y hay, por lo tanto, un estatuto diferenciado, además de estas reglas especiales respecto del cálculo de la aplicación en el tiempo de las normas de ley 21595. No alcanzo a entrar en mucho detalle en eso, pero bueno, la presentación va a quedar disponible, y también obviamente desde ULDECO a profundizar en cualquier cosa que no se entienda o que después requiera de algún complemento. En determinación de pena hay harta rareza, o hay harto régimen ad hoc, partiendo porque hay una serie de reglas de determinación de la pena, todas las del 65 y 69 del Código Penal, que no se aplican. Tampoco la aplicación de ciertas atenuantes y agravantes del Código Penal, y harta regla propia en esta legislación, recordemos, para cualquiera de las 4 categorías de esta ley en su parte de delitos económicos. Harto norma de atenuantes también ad hoc, calificadas, propias de esta legislación, y también atenuantes en función de los montos o de los perjuicios más acotados, que también, por un lado, permiten atenuaciones importantes, y por otro lado, cuando es al revés, cuando son cuantías muy elevadas, permiten agravantes también muy calificadas, y por lo tanto hay en este estatuto, el tener una atenuante muy calificada o una agravante muy calificada tiene hartas consecuencias, sobre todo las agravantes muy calificadas, que pueden excluir la posibilidad de obtener beneficio en el cumplimiento de la condena, y por lo tanto tiene consecuencias bien prácticas y severas. Aquí hay algunos ejemplos de atenuantes muy calificadas: cantidad de bagatela, culpabilidad muy disminuida, y una serie de descripciones de estas atenuantes especiales. Y también tanto agravantes simples como agravantes muy calificadas, como las que pueden ver en pantalla: el perjuicio muy elevado, 40.000 UTM, bienes de primera necesidad, vulnerabilidad de las víctimas, etc.
hay algunas agravantes que tienen impacto, digámoslo así, muy severo en la imposibilidad de efectos, primero de la pena finalmente aplicable y aún peor, de la imposibilidad de ciertos beneficios. No hay tiempo para entrar en esos detalles, pero después pueden revisar la presentación y, y más información respecto de... esta ley es una ley que leer 100 veces porque evidentemente cuesta digerirla, pero por partes, por eso es tan importante, creo yo, tener una radiografía y tener un cierto ordenamiento de funcionamiento de la ley, y con el tiempo uno va a ir desarrollando, creo yo, esa capacidad de una aplicación más fluida. Hoy día la aplicación es bastante complicada. Aquí está lo de cuándo puede aplicarse un beneficio de la 1816 y cuándo no. Hay situaciones en que se pone bien compleja la posibilidad de algún beneficio, como cuando efectivamente hay una concurrencia de una agravante muy calificada, donde se restringen varias de las salidas de los beneficios intermedios. Y hay creaciones de ciertos beneficios especiales, como el de fin de semana y otras cosas que son propios de este estatuto. Entonces, el estatuto de por sí de delito económico, que lo primero que vimos, es un mundo y da para mucho hablar, pero es una parte de la ley. Es como lo más famoso, pero es una parte de la ley, quizás la parte más difícil de aplicar y quizás la parte que va a demorar más en ver algún tipo de efecto. No obstante, les recuerdo los delitos de primera categoría, donde las disquisiciones son menos y por lo tanto la posibilidad de aplicación, perdón, son más concretos. Pero yendo al segundo estatuto, es el estatuto de delitos medioambientales, que hay harto cambio. De partida hay 5 o 6 tipos penales nuevos, 5, no, 6 porque hay uno fuera del código, que lo puse ahí, pero está fuera del código. Nuevos delitos que tienen vigencia desde el principio, desde el 17 de agosto del año pasado, que son de acción pública y todo eso. ¿Ah? En algunos proyectos de delitos medioambientales anteriores venía este tema de dar una acción mixta que complejiza bastante las cosas. Bueno, todos estos delitos terminaron siendo delitos de acción pública y tenemos la elusión ambiental del 305 del Código Penal, contaminación del 306, extracción de aguas en hipótesis de escasez hídrica del 307, afectación grave del medio ambiente o sus componentes del 308 en hipótesis dolosas y culposas, el ecocidio o gran afectación de ciertos componentes medioambientales, y una figura fuera del Código Penal, pero también medioambiental, de afectación de la fiscalización y que está en el contexto de la ley del Ministerio de Medio Ambiente, la Super de Medio Ambiente y del Sistema de Evaluación Ambiental, que también es un nuevo entre delito medioambiental y más bien funcionario vinculado a la orgánica administrativa medioambiental. Ese es el segundo estatuto, da también para otro encuentro, pero es una segunda parte. La tercera parte es que esta ley también, desde el 17 de agosto del año pasado, creó otros delitos en el Código Penal y en leyes especiales. Y todos delitos de acción pública y que están plenamente
vigentes. Entre ellos, en el Código Penal, muchos delitos vinculados al secreto comercial, que está súper desarrollado en función a las pocas normas que habían antes. Ahora el secreto comercial, el secreto profesional y otros secretos industriales, qué sé yo, están mucho más ampliados. Hay sanciones penales para acceso, difusión, aprovechamiento y otras figuras. Por lo tanto, ojo ahí, hay primero un fuerte desarrollo punitivo de la violación de los secretos comerciales en diversas formas. Están los atentados contra el medio ambiente que ya mencioné. Hay una figura que está en la ley, que es parte como de, digámoslo así, de la agenda antiabusos, y en la que tuvo igual una participación importante, yo creo, en su redacción, la profesora Verónica Rosenbluth, y que es una figura que nosotros estamos tratando de a poco ir difundiendo porque tiene una fuerte connotación social, y que es la de abuso de vulnerabilidad de trabajador arrendatario, que es básicamente, en ciertas hipótesis de alta vulneración, el que el empleador o el arrendador cobre o pague sueldo o cobre arriendo manifiestamente desproporcionado en función del valor del trabajo o del valor de un arriendo. En ciertas hipótesis pasa a ser un delito, eh, obviamente con pena bien baja, presúmelo en su grado mínimo, pero permite algún tipo de respuesta penal también frente a esas situaciones. Y a nivel de leyes especiales, uno que tuvo harto ruido y harta difusión mediática, es una figura de acuerdos abusivos de los accionistas y directivos mayoritarios en una sociedad en contra de los minoritarios, el 134 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, eh, que generó harto ruido y los tiene bien apanicados a los directores o a los dueños de sociedades, de grandes sociedades, en función de la aplicación que le da el Ministerio Público a esa ley. Todavía no he conocido yo, por lo menos, alguna investigación en ese sentido. También alguna figura especial respecto a información privilegiada en el contexto de sociedades administradoras de fondos de pensiones. Ampliaciones en materia de diversas figuras de omisión de la retención de cotizaciones de distinto tipo, que tienen también una ampliación, que también tiene nervioso a varios, y también figuras vinculadas a información falsa al evaluador ambiental o violaciones de clausura impuestas en el contexto de fiscalizaciones medioambientales. Eso también es otro cambio importante. Entonces, nuevo estatuto de delito económico, nuevo estatuto de delitos medioambientales, creación de delitos en el Código Penal y en leyes especiales, ajustes ahora en normas en delitos del Código Penal y de leyes especiales, ajustes en materia de negociación incompatible, de aprovechamiento secreto por funcionario público o profesional, la alteración fraudulenta de precios, que en su época la usamos para la corrupción de las farmacias, ahora se amplió sustancialmente y son figuras ahora del 285 y 286 que yo creo que pueden tener una salida. Incluso, eventualmente, yo creo alguna posibilidad de volver a la carga con algún acuerdo de precios que no sea en el estándar colusorio, pero que pueda tener sanción penal por esta vía. Reformas en materia de usurpación y otras alteraciones en materia de derechos de agua, varios cambios en materia de delitos concursales, varios cambios en materia de estafa y otras defraudaciones, incluidos algunos enredos que nos hicieron los profesores con figuras de tarjetas y otros enredos que provocaron con este cambio y este celo que tenían ellos por la ley 20.009, que salió de una iniciativa parlamentaria y que nunca los penalistas más
puros les gustó y bueno, ahora le aplicaron ajustes llevándose cosas a la ley, al Código Penal. Reforma a delito de uso de información privilegiada, varios cambios ahí, reforma al uso fraudulento de tarjeta de pago también, y ese es, digámoslo así, son todas esas reformas, nuevos tipos penales o ajustes de tipos penales que tienen vigencia plena desde 17 de agosto del año pasado. Después vienen las reformas a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que yo diría que este quizás es uno de los grandes cambios que todavía no tenemos mucha conciencia, pero que implica simplificar sustancialmente la posibilidad de aplicar la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La ley penal de las personas jurídicas, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la 2393, ha tenido aplicación más evidentemente en ciertos cargos, en ciertos delitos de corrupción, y en algunos otros más acotados logramos alguna aplicación en figuras de la ley de pesca que también tenían posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas y también en alguna figura de receptación, pero en general ha tenido poca aplicación. Pero también está dado eso por las rigideces que tenía, que cambiaron en forma muy importante con esta reforma. De partida, además, todos los delitos económicos que ustedes ven de la primera a la cuarta categoría, independiente del tamaño de la empresa, y esa es la pillería, la diferencia. Aquí, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se puede aplicar a cualquier delito de las 4 categorías sin importar la magnitud de la empresa. Entonces, en el fondo es, yo tengo una investigación en cualquier delito de alguna de las 4 categorías y puedo investigar y perseguir, si me da, responsabilidad penal de la persona jurídica. Además de otras cosas que han quedado, pero el estatuto más grande, derechamente, es el de delitos económicos para aplicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero también está los de corrupción, trata, sustracción de madera, delito de la ley de control de armas y financiamiento del terrorismo, pero el ámbito de aplicación es mucho más extenso, además que se amplió las personas jurídicas imputables con algunas cosas que van a ser bien complicadas, pero se amplió a las empresas públicas creadas por ley, no solo a empresas del Estado, a las sociedades del Estado, a universidades del Estado, a los partidos políticos y a las personas jurídicas religiosas de derecho público, o sea, todas las iglesias. Por lo tanto, un escenario mucho más amplio y también una posibilidad de imputación mucho más extendida. Cuando hay distintas formas de involucramiento de la empresa y con una mayor laxitud en términos de relación con la empresa y beneficio en términos ya de no que sea exclusivamente en favor de la empresa y una serie de otras fórmulas que la hacen mucho más aplicable. Además, nuevas sanciones, se incorporó un rol como es el de supervisor de las personas jurídicas que se puede aplicar vía medida cautelar real o vía pena accesoria. Se acaba de publicar ahora el 26 de septiembre un reglamento de supervisión de las personas jurídicas. Nosotros nos tocó colaborar un poco con justicia para que no quedara tan raro y salió ese reglamento y implica que se puede cumplir esa función y es todo un mundo de nuevos personajes que se vincula con lo penal y que cobran sus honorarios por cumplir esa función, con inhabilidad en un tiempo para los fiscales y funcionarios del Ministerio Público y otros entes. Creo que eran 6 meses. Ya, entonces, responsabilidad penal de la persona jurídica, métanse en la cabeza,
ahora, con el catálogo tan grande de delitos económicos y no importa el peso de la empresa, se puede aplicar muy ampliamente. Ahí lo van a ir viendo. Además, y esto fue más bien a instancias de un ex Uldeco, que es Marcelo Contreras, que es el jefe jurídico de la UAF, que como en la última evaluación del sistema antilavado chileno, una de las cosas que nos criticaron es que los delitos medioambientales no están en la órbita del lavado. Bueno, le incorporaron todos los delitos, prácticamente todos los delitos medioambientales, no solo los nuevos del Código Penal, sino que también eh, de la ley de pesca, de la ley de caza, la tala ilegal, el contrabando de especies CITES, o sea, súper, súper amplio, así que delitos ahí súper chicos, incluso con pena de prisión, ahora son delitos base lavado con todo lo que eso significa. Vamos ya cerrando la parte expositiva para que después vayamos viendo alguna cosa puntual que quieran complementar. Eh, Tiene alguna reforma al Código Procesal Penal que en realidad son mínimas. eh, Algunas normas sobre ejecución del comiso de ganancia y de destino, que en realidad son reformas menores, pero quizás, y que lo voy a tratar aquí particularmente, en la ley de delitos económicos venía una cierta regulación mínima de un estatuto de cooperación eficaz. Bueno, la ley de reincidencia derogó esa norma. Ya la ley de delito económico ya tuvo una reforma, que fue esta derogación de este artículo, y se llevaron todo el estatuto de cooperación eficaz a el Código Procesal Penal. Sí, plenamente aplicable a los delitos económicos. Porque la ley 21694 incorporó este estatuto en los artículos 228 bis A y siguientes del Código Procesal Penal. Y ahí la gracia es que dijo, este estatuto se aplica a todos los delitos económicos de cualquiera de las categorías, un poco como en la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, o sea, independiente del volumen de la empresa, ustedes entonces siempre tengan presente, tienen un delito de los 4 artículos del estatuto, pueden aplicar estas normas especiales de cooperación eficaz regulada en el CPP, y que además es más amplio porque no es solo cooperación para el esclarecimiento de los hechos o identificación de responsables, sino que para prevención, eh, y para otra cosa bien novedosa, para colaboración con miras a facilitar la práctica de los comisos, o sea, con miras a identificar bienes que incautar o que congelar. Entonces también la cooperación eficaz tiene este norte en este estatuto creado por la ley de reincidencia, y sí, a diferencia de ese estatuto, que se aplica a ciertos delitos graves y a delitos económicos, para el delito económico, esta cooperación eficaz puede operar como una atenuante muy calificada e incluso además de operar como atenuante muy calificada, obtener una rebaja de un grado adicional. Recordemos que el que se le reconozca una atenuante muy calificada en el Estatuto de Delitos Económicos tiene consecuencias importantes en términos de evitarse la severidad de las normas de la ley en términos de sanciones y de consecuencias. El estatuto acá permite ese juego más amplio y por lo tanto mucho ojo porque las pueden aplicar independiente del volumen o de la magnitud de la empresa. Este estatuto da también es un mundo, pero tiene además otro estatuto de cooperación calificada para ciertos personajes o fines de mayor entidad, como identificar a los jefes, a los financistas, bienes o flujos de dinero, y ahí hay posibilidades de rebaja mucho más intensas, e incluso cooperación eficaz de condenados. Pero todas ellas
son con acuerdos escritos entre fiscal, defensor e imputado, y una serie de reglas que regulan estas normas del CPP, además de un primer instructivo que ya sacó el fiscal nacional, el 908, que está ahí, 16 de septiembre, con algún tipo de ajuste o restricciones, y que probablemente van a seguir profundizándose en futuras instrucciones. Pero para que lo tengan también visible, ahí hay algún nivel de instrucción inicial. Va a haber un modelo de acuerdo y una serie de cosas. Y por último, para ajustarme en el fondo a la hora de presentación inicial, resumirles algunas de las claves que creo tienen que tener presente a la hora de encarar esta ley tan complicada. Lo primero, como ya se lo he dicho varias veces, especial cuidado con los que están en el artículo primero. O sea, con los del artículo primero hay que mirarlo eso como rápido, porque si estamos después del 17 de agosto y todos los hechos son, o hay parte importante, o hay ciertos hechos que están en la temporalidad del 17 de agosto del 2023 en adelante, y estamos en relación a uno de estos delitos, puede tener consecuencias en términos de enfocar la investigación de una materia determinada. El tema de tener claro también, como otra clave, cuando estamos en segunda, tercera o cuarta categoría, despejar rápidamente si el estatuto da o no da, por la vía de tener claro que la empresa es grande o es mediana. Y ahí lo que queremos hacer desde ULDECO es derechamente generar un oficio modelo al Servicio de Impuestos Internos, y endosarle al Servicio de Impuestos Internos que nos entregue la información de ingresos del año anterior, y nos entregue información de los impuestos pagados, y tener en el fondo por lo menos una base de cálculo, y a lo mejor que INFIPACT, como unidad patrimonial en la nacional, reciba esa información y nos saque un documento que diga, en función del análisis, no se trata de una empresa que cabe o no cabe dentro de los límites de la ley. En ese sentido, otra clave: en qué momento considerar la aplicación del Estatuto de Delito Económico, en la medida que hay formalización y cautelares. Ese ya es un momento para tener claro qué estatuto se va a aplicar en términos de la severidad que tiene el Estatuto de Delito Económico, y por tanto de las posibilidades, las proyecciones penológicas que podría tener, y por tanto las consecuencias que eso implica en términos de cautelares personales. Y por lo tanto no es un tema de discusión solo para el 334, no es un tema de discusión al momento de la acusación, sino que también con anterioridad. Diligencias relevantes: obviamente tenemos poca policía, y esto las ahoga, esta ley, o estos estatutos igual los ahogan. Entonces la idea es hacer, cuando ya vemos que estamos en el estatuto, ver qué diligencias vinculados a la acreditación de la relación del sujeto que actúa en relación a la empresa, y el rol que tiene, y los organigramas, y la realidad de la empresa, y alguna información. En esos contextos son cierto tipo de diligencias que van a tener que ser como diligencias tipo cuando estamos en contexto de aplicar el estatuto. El tema del Estatuto Especial de Cooperación Eficaz, yo creo que hay que tenerlo súper a la mano, súper visible, porque tiene una tremenda posibilidad de aplicación en contexto de que se les vienen penas severas por delitos económicos, y aquí tienen posibilidad de rebajas sustanciales, y por tanto
puede ser una buena herramienta para fomentar la obtención de antecedentes para la imputación y eso a no olvidarlo. También el tema de la imputación de las personas jurídicas, hasta ahora esto ha sido como de muy pocos, pero ahora yo creo que hay que ponerlo en el radar de muchos más fiscales, la posibilidad de evaluar una construcción de una imputación a la persona jurídica es mucho más aplicable en el pasado, que en el pasado. Y una derivada más rebuscada, pero que siempre tienen que tener en cuenta, creo yo, como estos estatutos, como la 21595, solo abordan normas sustantivas, no abordan nada de lo procesal, para qué decir, no abordan nada de los recursos adicionales que se requerirían policial y fiscalmente para encarar proyectos mega reformas como esta, pero ya no aburrido de decirlo, pero una vía indirecta para poder tener más herramientas investigativas es no olvidar eh, que hoy día, muchos de los delitos económicos que están en las distintas categorías son hoy día delitos base de lavado de activos y por lo tanto, y esto ocurre también para los delitos medioambientales, por lo tanto son plenamente aplicables los estatutos, las ventajas procesales, quedaría largo para referirme a eso, pero desde la no aplicabilidad del 186, el secreto de 6 meses por 6 meses más, eh, el archivo, aunque haya intervención judicial sin intervención del juez, bueno, un montón de beneficios procesales, el sistema de la UAF, la información que puede llegar de allá, etcétera, que hay que tener en cuenta, que complementan de alguna manera la ley de delito económico y el estatuto de delitos medioambientales, e implica, por lo tanto, conectarlo y aprovecharlo para eh, poder profundizar más en la investigación. Así que eso en un vuelo muy rápido y es, digámoslo así, como la síntesis de esta mega reforma y, y aunque la vean 1000 veces, siempre van a seguir saliendo cosas nuevas, pero el llamado final de mi parte es a ir buscando oportunidades para hacer pequeñas aplicaciones de ciertas cosas. ¿Ah? Yo creo que esto abruma si uno lo mira muy ampliamente y dice esto como con qué policía lo voy a aplicar, etcétera, o con qué recursos propios se va a poder aplicar, pero a lo mejor ir motivando sobre todo a los policías más jóvenes o ir generando alguna capacidad de sacar alguna cosita por lo menos en las fórmulas más simples dentro de todos estos estatutos nuevos que tiene la ley 21595. Así que en función de la promesa que hice de que me iba a demorar 1 hora en la presentación, esa es la gruesa síntesis de una tremenda reforma que viene a la chilena, se hace sin dar recursos a quienes tienen que aplicarla y el desafío es ir mostrando algunas aplicaciones prácticas y poder decir al resto de las autoridades que manejan los presupuestos, si tuviéramos recursos, esto podría producir efectos mucho mayores y para eso tenemos que tener algunos casos que vayan mostrando la parte de las bondades de esta reforma. Eso en grueso. Así que gracias por la atención y bueno, quedo obviamente disponible para comentarios o consultas o lo que sea. Eso, gracias. ¿Alguna pregunta que alguien tenga? O comentarios también, ¿no? Comentarios Sí, yo, también, yo opiniones. quería, perdón, Sí, opiniones, por favor, Pati. gracias. Sí, lo que pasa es que me llamó la atención justamente lo que decías, porque nosotros como asociación vemos las discusiones en las comisiones y todo, entonces
hemos visto por un lado que ha habido más participación ahora del Ministerio Público en los actuales proyectos de ley versus lo que tú señalabas que antes no se pidió y no se fue. Y justamente en la ley de reincidencia, cuando estuvo la discusión de la cooperación eficaz, me acuerdo que estoy hablando de la Comisión de Constitución del Senado, ellos hablaban, bueno, vamos a modificar esta ley que está recién dictada y ya incorporaron un cambio, ¿cierto?, en este tema. Entonces era interesante verlo. Pero mis preguntas son por esos dos. La una es, en este tema de la cooperación, yo siempre me he preguntado, ¿cierto?, cómo hay un acuerdo entre el fiscal y el imputado, ¿cierto? ¿Cuándo se firma el acuerdo y qué pasa si la cooperación en definitiva no produce los efectos que persigue en definitiva la ley, ¿cierto? Y si es como una condición o no para eso, en qué momento lo firmamos, si sabemos qué va a decir o no, es como, eso se aplica a todos los delitos, no solamente lo económico. Y el otro tema, quería preguntarte igual si hemos tenido casos ya, porque llevamos un año con esta ley, en que se haya podido aplicar a alguno de los delitos que incorpora, que son muchísimos y muchas leyes, o sea, la verdad es que es súper amplio. Entonces eso, Mauricio. Gracias. Perfecto. Gracias, Patricia. A ver, respecto a lo primero, yo siempre he creído que es fundamental que nos involucremos más intensamente, lo que pasa es que falta tiempo en los debates parlamentarios. A mí me tocó, como soy viejo en esto, me tocó participar súper activamente. Depende mucho de la voluntad del Ejecutivo y del Parlamento. En la ley de lavado, por ejemplo, 19.913, yo participé toda la Cámara y todo el Senado en todo el debate en particular, el año 2001, 2002, y, y eso permite incorporar normas que nos sirven, como el No 186 y un montón de cosas que le fuimos incorporando. Acá lo intentamos, ¿ah? Pero el negocio era sacar una ley para el negocio también, ¿ah? De la formación compleja y el compliance, y por lo tanto se nos cerraron las puertas. Pero yo creo que, y a veces en el mismo MP se da estas cosas que algunos tramita un proyecto y no tienen en cuenta las visiones de todos. Por ejemplo, en la ley de reincidencia la tramitó fundamentalmente la unidad de crimen organizado, pero también eh, incorporó las visiones del resto, pero hay cosas que se dan en el debate ahí mismo, que surgen en la discusión en particular, y eso implica que a veces quedan cosas que no quedan muy bien. Entonces, yendo a la pregunta, yo creo que, primero, en comentario, yo creo que tenemos que fortalecer las estrategias, y esto ya es más político, digámoslo así, las estrategias conjuntas, unidades que están interesadas en incidir en lo legislativo, y asociación de fiscales también impulsando reformas que sirven para algo. Entonces creo que eso hay que seguir afinándolo, creo yo. Creo que nos falta todavía un mejor complemento, quizás, entre la asociación y las unidades que están muy activas en lo legislativo, porque no hay tiempo y hay que repartirse y hay que incidir. Pero yendo a lo de cooperación eficaz, ahí fundamentalmente quien es más indicado para la respuesta más fina es Ignacio Castillo, que estuvo en el debate y trajo un poco harto el modelo italiano, y tiene como algo que con el fiscal nacional han estado impulsando fuerte. Lo que yo recuerdo es que igual hay diferencias en relación hay cierto tipo de estatutos, como son como 3 estatutos de cooperación. Hay algunos estatutos en que tiene que efectivamente producirse el efecto promovido, porque si no, no vale, y en otros es más laxo. Eh, pero, pero es un tema que yo sugeriría, porque además se dictó una instrucción que también trabajó en su elaboración inicial la unidad de crimen organizado. Yo creo que es importante que se haga una actualización amplia, y podría ser la asociación
de fiscales respecto del Estatuto de Cooperación Eficaz, porque es una cuestión súper transversal y no es fácil y tiene consecuencias y tiene riesgos reputacionales y tiene harta cosa. Entonces yo creo que eso ameritaría una profundizar, creo yo. Es una sugerencia de eso. Está Glenda con la manito levantada. Sí, gracias. Gracias. Hola, bueno, gracias primero por por la instancia, que es súper útil y provechosa para todos nosotros. Quiero preguntar algo bien puntual respecto de la tercera categoría, los delitos de la tercera categoría. En el número 5 del artículo 3 están los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, o sea, el cohecho. Y lo que determina, según el encabezado, el inciso primero, lo que determina que estos delitos se puedan considerar económicos de tercera categoría es que la perpetración del hecho hubiera intervenido eh, alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa. ¿Ya? Ese es uno de los supuestos. Y en estos delitos, por su naturaleza, por ejemplo, el de cohecho del inciso primero, que es solamente por la función, cuando le pagan a un funcionario público, eh, en el delito, en los elementos del delito, no interviene un tercero o alguien de una empresa, porque para el particular existe el delito del artículo 250, el soborno, ¿cierto? Entonces, dentro de los elementos del delito del 248, por ejemplo, no está la intervención del particular. Entonces, podría considerarse para una autoridad pública esto como un delito económico, el delito de cohecho, porque en el hecho, cuando el funcionario público acepta el beneficio, que puede ser económico de otra naturaleza, por el hecho de aceptarlo, es porque hay un privado que se lo está proporcionando. Entonces, al haber intervenido un privado proporcionando este beneficio que el funcionario público acepta, podríamos estar dentro de la tercera categoría. Se estima así? No sé si hay algo en la historia de la ley o se ha escrito o se ha resuelto algo. Mira, este tema fue bien polémico, fue bien debatido cuando en el oficio del fiscal nacional Cámara y después al Senado, que trabajamos complementariamente la unidad anticorrupción y la unidad de delito económico, venía un componente efectivamente de alertas respecto de que no retrocedamos ni perjudiquemos el estatuto que se había reforzado recién, hace poco, de las sanciones a los funcionarios públicos por corrupción. Entonces, eso fue trabajado con la unidad anticorrupción fuera del Congreso, pero fue trabajado con la unidad anticorrupción y eso se morigeró y entiendo que quedó relativamente claro que no se le aplica al funcionario público, pero no quiero cometer el error de darte una opinión que después la unidad anticorrupción me diga que está equivocado, que estoy reinterpretando cosas que deben interpretar ellos. Entonces, prefiero que eso se aborde precisamente con la unidad anticorrupción que siempre ha estado muy inquieta respecto a esta ley y de su aplicación restrictiva y que no implique morigerar el estatuto que se había arreglado un poco de las sanciones en materia de corrupción pública y de funcionarios públicos. Entonces, continuará en ese aspecto. Voy a decirle igual a Eugenio Campos que sería bueno que también se hiciera más extensivo, porque a veces lo que pasa con estas cuestiones de las jornadas de especialidades es que involucran además no solo a los especializados, sino no a todos, y al final es importante que todos tengamos algunas nociones de ciertas cosas, así que voy a transmitir el recado y continuará la respuesta a través de la unidad anticorrupción. Muchas gracias, sí, entiendo. Sí, Sí. y además que se da mucho en fiscalías que son Sí. medianas Sí, o más chicas, que los fiscales de económicos ven también corrupción, sí, entonces exactamente. se nos cruzan ahí Se las le materias cruzan los cables. claro, necesitamos los apoyos de ambas unidades. Sí, pues muy bien. Eso, muchas gracias. Gracias, Glenda.
Yo tengo una pregunta para ti, Mauricio. Dele, dele. Mira, ¿tú crees que esta modificación de los delitos ambientales, la nueva, digamos, como especie de más compilación que hay ahora en el Código Penal, van a hacer posible que haya más delitos que se persigan y más resultados, más condena o no? A ver, yo creo que sí, porque en el fondo se ampliaron hipótesis que no teníamos con las normas ambientales que teníamos hasta ahora. Eh, si bien quedaron algunas eh, bien complejas de cumplir, eh, hay varias hipótesis que tienen bastante salida en términos investigativos. Nosotros hemos estado haciendo desde el principio un trabajo especial con la Super de Medio Ambiente, de manera de tener una interpretación similar respecto a lo que puede tener connotación penal, y eso ha dado fruto en términos de que ya hemos tenido unas 9 o 10 denuncias de la Super de Medio Ambiente repartidas en varias regiones respecto de algunas de las figuras del Código Penal. Eh, Ujú, y, incluso hemos apuntado a un nicho como más concreto, como es las empresas de árido, que han entrado hartas denuncias porque ahí hay una clara devastación sin los permisos y sin las autorizaciones propias del sistema de evaluación ambiental. Entonces, yo creo que como todas estas cosas van a demorar, pero ujú. tiene salida práctica, y tiene brigadas de medio ambiente que están claritas en términos de la aplicación dentro pero como todo esto va a ser acotado. En relación también a esto, ha sido lento en los estatutos de delito económico, ha sido bien lento, pero tampoco no tenemos por qué apurarnos tanto si vamos a tener No, sí, mucho. solamente como, sí, por tu experiencia Sí, lo ves como se ha más movido. viable, entre comillas, que antes. Sí, yo creo que Eso, sí. eso, eso quiero decir. Derechamente sí, Ya, bastante más viable. ok. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, igual quedamos disponibles para después, si hay algo, les voy a mandar la presentación Por acá ya, solamente. pero Hola, estaba rellenando yo. Ah. Maritza por acá de la región del Biobío, Maritza González. No, lo que Sí, pasa es no. que he sabido que han habido capacitaciones, digamos, donde han concurrido a Santiago fiscales, pero obviamente no se les puede, digamos, que todos los fiscales de delito económico vayan a Santiago, o también, bueno, para que sea también para todos los fiscales en general. ¿Cómo se puede hacer ese tema para que lo repliquen? Porque van unos pocos, que además las regiones, que generalmente estamos todos muy alejados. Entonces, de hecho, yo creo que les pasa mucho. Voy a ser súper, digamos, yoísta, pero llevo 2 años en la especialidad y nunca recibió ninguna capacitación. Entonces, si es que a uno no lo llaman, no existe, digamos, en específico, ¿cómo lo hacen para que se pueda replicar? O sea, como para poder, digamos, tener eso presente. Sí, muy buena pregunta. Hay distintas fórmulas. Efectivamente, la jornada, sí, me pasa que hicimos la jornada de delitos económicos y nos dejaban invitar a uno por región. Entonces, así, en estas especialidades que hay muchos que tienen que trabajar en la especialidad, no da. Entonces, en lo práctico, además de alguna primera aproximación bien general, y por eso la guía rápida se la mandamos a todos porque cualquiera la puede necesitar, eh, nuestra idea es que el material de la jornada de delitos económicos, por ejemplo, que terminó hace poco, eh, se la vamos a mandar a los fiscales que asistieron, pero también la vamos a poner a disposición eh, de todos los fiscales y de todos los equipos. Eh, y, y cada vez que estamos incursionando a regiones, alguien del equipo Uldeco, que es chiquitito, pero alguien del equipo Uldeco tiene como misión hacer algo sobre la ley de delito económico. Entonces,
Por ejemplo, la próxima semana, martes y miércoles, voy a La Serena y voy a hacer una convocatoria para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Adicionalmente, esto no es para fiscales, pero vamos a hacer algo, pues no tenemos recursos, pero vamos a hacer algo para asistentes de fiscales metropolitanos que no impliquen viáticos, más chico que la jornada de delito económico, probablemente en el mes de noviembre. Entonces estamos buscando distintas fórmulas para, si alguien va al Biobío, a Concepción, tiene que hacer algo en la materia. Estamos buscando distintas formas Está para... súper invitado el Bio Bio. Habemos, es como que bien acontecido el Bio Bio en Ya, tema de pero todo. no necesariamente tengo que ser yo, ¿ah? Puede ser cualquiera del equipo, ¿ah? No me me da el sumo cuero Te de la queremos a octava ti, región. pues, Mauricio. No, pero No, pero tenemos sí, la artistas. octava. En Acuérdense Glenda Uldeco de lo hay hartos, nosotros. sabe. Sí, hay acuérdense de otro, nosotros, por favor. hay otros artistas en Uldeco que más famosos. No, no, Nosotros pero lo queremos al importante artista es que principal. vengan. No, No, también, por no, supuesto. el artista No, sí, principal, ya. no, Me voy a lo callar mejor importante es porque que si alguien no... venga, que alguien se acuerde de nosotros, por favor. Sí, vamos a mandar, no se preocupen. ¿Ah? Ya, muchísimas gracias, era solo eso, para que pudieran Sí, acordarse. está súper anotado. Bueno, Ahora tengo mil, que... yo quiero agradecerte también muy especialmente, Mauricio, porque la verdad que te has pasado, como siempre, súper comprometido siempre con nosotros, con la asociación, así que tu exposición para nosotros es un gran regalo y una bendición, así que sabemos que contar contigo es un gran apoyo para nosotros, así que te mando un abrazo y te muy agradecida. No, le agradezco a ustedes y bueno, siempre disponible, esté acá o ya no esté. Ya cumplo 24 años en el Ministerio Público el 2 de marzo, así que no sé qué voy a hacer, pero esté donde esté, siempre a disposición de la asociación. Así que cuente conmigo. Lindo. Gracias, Gracias. Gracias, Mauricio. Mauricio, y a Igualmente. todos los que se conectaron. Bueno.